Rosa María Palacios, esto es A Pensar Más, aquí en Radio Central. Bueno, vamos a analizar un poquito las elecciones y hemos invitado a un político muy joven, es Álvaro Zapatel, que está dedicado a estudiar la política desde un punto de vista más bien analítico, aunque también ha tenido una incursión en política alguna vez. No, recuerdo que en las elecciones del año pasado participó como el candidato más joven, ¿no es cierto? Hay que acercarse un poquito más al micro para entrar en la cámara, y pues nada, hay este interés de mucha gente joven en participar en política, y eso estábamos comentando hace unos instantes acá con Ismael. En el caso, empecemos por las cuestiones preelectorales, ¿no? ¿Tú crees que ha habido un mayor interés de los jóvenes en política? Rosa María, Ismael, muchas gracias por la invitación esta mañana. Pues, Rosa María, efectivamente, lo que hemos visto en estas elecciones ha sido un despertar en, digamos, el interés, no solo electoral, sino en el campo de las ideas en los jóvenes. A diferencia de otras elecciones, hemos visto que se han planteado temas de agenda no sencillos, ¿no? Desde el tema de qué política pública debemos tener como Estado en función de qué vamos a hacer con las industrias extractivas, hasta el rol del Estado en la economía, por decir dos ejemplos, ¿no? Y los jóvenes en las redes, en manifestaciones públicas, han tenido pues una participación más activa y de discusión. Podría decirse que de alguna manera cuando hubo todas las protestas, manifestaciones a raíz de la ley Pulpín, y que de alguna manera pues fue un catalizador de cierta motivación juvenil sobre temas de interés público, pues podría decirse que eso llevó a que, a pesar de que muchos pensamos que eso puede ser un tema meramente coyuntural, cierta población joven haya mantenido pues esa constancia en discutir temas de interés político y público, ¿no? ¿Y qué ha primado en esa decisión de los jóvenes? ¿La campaña o la contracampaña? Diría que en principio lo primero, y al final de la campaña desafortunadamente lo segundo, ¿no? El antivoto, entonces. Así es. A partir de la quincena de marzo, diría yo vi una evolución de una discusión que era más propositiva a una más pasional, ¿no? En función de lo que no debía votarse, ¿no? En estas elecciones. Ahora, es bueno que haya un poco de pasión en la juventud, porque Por están un supuesto. poco dormidos, ¿no? Nos faltaba eso. Más pasión Por tengo escena de yo, años. y claro, yo soy vieja. Tenemos una llamada de un oyente que está llamando. Aló, muy buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Aló? Aló, ¿lo escuchamos? Sí, quería decir lo siguiente justo. A ver, el antivoto de Keiko, según las encuestas, era de 60 a 61%. Y qué coincidencia, ahora en la inversa de 60 y 51 justo en 39 40, que se había sacado. Por lo cual podríamos calcular que es un poco bastante difícil que ya puedan subir. Y por otro lado también quería comentarles que las personas que, por ejemplo, yo voté en la cola inmensa, como muchas personas, después de las 4 de la tarde, y considero que el Jurado Nacional de Elecciones debió extender el tiempo para que no digan el flash en la televisión, porque toda la gente cuando escuchó el flash se asustó y dijeron, no, mejor hay que votar por PPK para que Verónica no llegue. Entonces todos los que iban a votar por otros candidatos similares ya votaron por PPK. Mire, yo le agradezco la pregunta, pero le voy a contar algo que tal vez usted no sepa. En Estados Unidos, durante todo el día te dan los resultados. Todo el día. Tal vez porque hay solo dos partidos, usted dirá más fácil, ¿no? También no hay la prohibición de que no puedan haber encuestas los días anteriores. Esta ceguera para el elector es terrible. Yo más bien creo que es una cosa muy mala. ¿Por qué? Porque eso permite, por ejemplo, que el APRA circule encuestas clandestinas de índice que son absolutamente falsas y que las propaguen como si fueran verdad. Una y otra vez. Marcos Cifuentes ya ha hecho una lista de todo el entorno mentiroso de Alan García, incluso con avisos en los periódicos y todo, a toda página, el sábado antes de las elecciones, diciendo que Alan García estaba en segunda vuelta, en el segundo lugar, con 15%, y tonterías por el estilo. Yo creo que se presta a muchos fraudes, que no haya transparencia, y es más, pediría a la OMPE, al jurado de la RENIEC, que presenten un proyecto de ley para que esta prohibición desaparezca. Reitero, la gente no es idiota,
no es porque escucharon el flash, se asustaron. Miren, hay 30 millones de celulares en el Perú, ¿ok? Por WhatsApp se han transmitido desde el miércoles hasta el sábado los resultados de todos los simulacros prohibidos. Y eso se ha hecho viral por WhatsApp. Viral. Yo lo bloqueaba en Twitter porque me parece que es una red social pública, pero en WhatsApp yo no tengo ningún problema en pasarlo a mis amigos y a mis familiares, igual que ellos a sus amigos y a sus familiares, y así hasta el infinito. Pero Sí, hasta el infinito. Entonces, es una tontería que no se puedan pasar las... Más bien anima más a la curiosidad, ¿no? Claro, Claro. ¿ya? Y al delirio, y a la gente que te vuelve loca, porque como sabe cómo es periodista, seguramente Ismael ha sufrido toda la semana. Dame encuesta, dame encuesta. No hay, papito, no hay lindo. Escúchame, las encuestadoras más grandes hacen su encuesta normalmente, su campo, miércoles o jueves. ¿Por qué? Porque el viernes se reúnen con prensa extranjera y les dan esos resultados que además se publican afuera. De cualquier persona que entraba a Reuters, ¿no es cierto? Tenía todos los datos de las encuestas en el Perú. Además, por internet. En la punta de la puna, no tenía que estar ahí misma. Y luego, por otro lado, el sábado se hace un segundo simulacro, que ese es mucho más preciso que el boca de urna. ¿No es cierto? Porque ese sí es con ánfora Sí, y claro. con cédula, igualito. Entonces, ese se parece mucho a la realidad. Entonces, no. Ahora bien, a que había mucha gente votando después de las 4, sí. En eso sí tiene toda la razón, porque fue bien caótica la cosa. ¿Tú votaste electrónico, Ismael? No, no, no. Yo sí. Tradicional. Electrónico, ¿tú? No, Y hubo muchos problemas. ¿Ustedes votaron electrónico al frente de mi producción? ¿No? ¿Yo soy la única? Sí. ¡Ay, yo lo voy a contar! La máquina te hablaba. Oye, era pediatra, de verdad. Yo, te podrías imaginar, yo soy señora, una necia manejando estas cosas. Y dije, uy, Dios mío, me voy a equivocar. Mamá, uno piensa, me voy a equivocar. No, no. Si te equivocas, apretabas un botón y volvías a empezar. Pero no me equivoqué. A la primera. Perfecto. Y me había demorado pues 20 segundos en votar. Y además no solamente eso, salvo luego miren ahí, ¿dónde firmo? No, ya no hay firma. ¿Cómo que no hay firma? ¿Cómo que no hay firma? Pero no desconfiado, no. La huella, la firma. Ah, no. A mí me van a mostrar cuenta que no hay firma, después me van a poner las multas y les conozco las caras. Vamos a conocer sus caras. ¿No había firme padrón tampoco? Nada, ni Todo firma, electrónico, nada. todo. Te dan, como ya te han leído tu DNI en el escáner, eso entra automáticamente. Entonces, entonces la votación es muy rápida. ¿Qué pasó? Metieron 400 personas en mesas de 200 y lamentablemente un sector de la población no maneja bien el abecedario porque ya no sabe buscar en el diccionario físico, sino que ponen la palabra en el Google y ahí la buscan, pues, ¿ya? Pero cuando tú has buscado de chiquita en el diccionario físico, sabes que primero viene la A, la B, la C, la D, ¿no? Entonces venía alguien, ¿no? El señor Zapatel, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, el señor Zapatel decía, acá es de la B chica a la Z, ¿estoy yo? Claro, pues señor. Ah, no, es que tengo que mirar en la puerta. Entonces se ponía a mirar en la puerta. A ver. Otra cola en la puerta. Una subcola Una que era una subcola cosa que terrible. trababa Sí, sí, sí. todo, que no permitía la fluidez. Decía, señor, ¿está usted? No, porque mi grupo de votación, ya no se usa el grupo de votación. Ahora es por apellido. Por eso es que usted y su papá están votando en la misma mesa y no se escribieron juntos. Pero como tienen la misma dirección, están votando en la misma mesa. ¿Ok? Así va a funcionar en la segunda vuelta. Ya. Pero sí tiene razón el señor. A las 4 de la tarde no debería haber gente, o debería haber muy poca gente, y había un cerro de gente en los colegios. Al final todo el mundo logró votar los que estaban adentro. Segunda cosa, la mesa se abre a las 8, pues. Si llegas a las 3:30, ¿qué esperas? ¿Que te den qué? ¿Alfombra roja? No te pases, ¿no? No, pues, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausita y ahora sí, pocas llamadas para que nuestro invitado, el señor Zapatel, nos dé un panorama de lo que él ha entendido que ha pasado en estas elecciones tan raras, ¿no? Toda la primera parte. Kafkianas. Mira, la parte del jurado, yo sé que hay muchas instituciones que tienen que quedar bien con el jurado para seguir funcionando, ¿ya? Entre ellas las misiones de observadores y todo, porque tienen que venir a la segunda vuelta. Pero la verdad es que o estas leyes se reforman o estos jurados se cambian, una de dos, ¿no? Vamos a la pausa. Volvemos luego de la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.